no solamente por el tema que toca, sino por cómo está escrito. La literatura es forma. Y en este caso, si vemos el título, La niña con el corazón en los ojos, esa metáfora ya nos está indicando a qué tipo de texto nosotros nos vamos a enfrentar o qué es lo que podemos nosotros encontrar aquí. Es importante también saber que cuando leemos con los niños, y sobre todo para una novela como La niña con el corazón en los ojos, quizá no sea tan fácil en la medida que si es un niño pequeño tiene que estar necesariamente acompañado por un adulto que le lea y por un adulto que le guste leer, y ese adulto tiene que estar perfectamente en sintonía para entender el texto, de tal manera que al ser un mediador, el niño pueda de alguna manera entender, pero no entender en el sentido que le vamos a preguntar, a ver, ¿y quién es el protagonista? A ver, ¿y quién hizo eso? ¿Y quién hizo el otro? No, sino para establecer una conversación dentro de los parámetros literarios, en el sentido de mirar el hecho de qué nos llama la atención en este libro, qué pensamos de tal o cual personaje, qué pensamos de esa situación, qué pensamos de un evento tan doloroso como la implicancia que tiene la muerte dentro de nuestra vida. Y por otro lado también mirar el hecho cómo nos relacionamos dentro de él. Hay una parte muy interesante que justamente yo me he fijado en esa parte, en el sentido que donde yo vivo, en mi casa, al lado de mi casa hay un nido. Y claro, el primer día de clase, ¿qué es lo que pasa generalmente en los nidos? Lloran, los niños lloran. Y yo escucho de todo, ¿no? Empezando por quien atiende a los niños y fuerzan a que se separe de la mamá o del adulto que los va a dejar. ¿Por qué yo me he fijado en este punto? Porque no tenemos en cuenta el impacto que es para un niño la soledad. Los niños no sienten como los adultos, los niños no están felices, los niños están histéricos. Los niños no están tristes, los niños se deprimen porque sus emociones son extremas. No pueden catalizarlas como nosotros. Si a nosotros los adultos nos es tan difícil muchas veces manejar una emoción o muchas veces ponerle nombre a una emoción, porque las emociones no es que primero venga la alegría, sí, y la alegría se toma su tiempo y luego viene otra emoción y otra, no. Sentimos un cúmulo de emociones juntas. Con los niños pasa lo mismo. ¿Por qué me he fijado aquí? Porque a veces no tenemos en cuenta algo que se llama ansiedad por la separación, que los niños realmente sienten que se quedan solos y sienten mucha tristeza y soledad. En síntesis, sienten que se mueren, que es una muerte simbólica al separarse. Y me he fijado mucho más en este punto porque la niña que tiene esa vivencia dice directamente: odié a mi mamá. Y eso es lo que sienten. Con las separaciones eso es lo que sentimos. Pero no es lo más importante dentro de esta novela, sino lo más importante es cómo está contado. Es decir, todas las imágenes que construyen a través de la palabra. Es decir, cuando leemos nos vamos imaginando, ¿cierto? Eso es lo que genera la literatura. Por otro lado, dentro de la literatura infantil, son importantes las actualizaciones en la medida de lo que corre en la actualidad, por ejemplo, la cultura de la imagen. Nosotros vamos a encontrar aquí un conjunto de imágenes o ilustraciones que denotan simplicidad. ¿Pero por qué simplicidad? Porque muchas tienen que ver con los episodios del diario. Y el diario está escrito basado en los recuerdos de la infancia de quien escribe ese diario. Entonces, no podemos decir que las ilustraciones no van a tono con la historia, sino que en la literatura tanto el texto como las imágenes tienen que estar acordes con lo que propone el texto, con lo que propone la forma en que está escrita. En síntesis, si vamos a leer La niña con el corazón en los ojos, no lo leamos desde la perspectiva en que vamos a ayudar a un niño
a prepararlos para un episodio tan intenso y tan impactante como es la muerte, sino para que aprendamos a reconocer qué implica ese episodio, pero también para aprender a reconocer y mirar en el otro qué se supone la diferencia y qué se supone que implica la diferencia en la medida de la relación que se establece con otras personas, con el entorno mismo y con el mundo del adulto y con el mundo de los niños. Eso es principalmente lo que puedo comentar sobre la obra literaria. Y bueno, lo último es que ser un escritor, ser un crítico en literatura infantil es un trabajo. ¿Y por qué lo digo como un trabajo? Porque muchas veces se asume que quien escribe, bueno, escribe lo que se le ocurre. No, es como cualquier otra profesión, es decir, hay que prepararse, hay que investigar, y por mucho que